El eco de la palabra recesión ya no es un simple murmullo lejano que escuchamos en los noticieros. Hoy se ha convertido en un rugido constante que atraviesa fronteras, sacude mercados y siembra incertidumbre en millones de hogares. Durante meses, los grandes medios han tratado de endulzar la realidad con titulares llenos de optimismo, con promesas de recuperación inmediata y con discursos políticos que buscan mantener la calma de la población. Pero la verdad, esa que no siempre conviene que salga a la luz, es que la economía mundial está entrando en una fase crítica. Una fase que muchos expertos ya catalogan como inevitable y que no depende únicamente de un país, de una decisión de gobierno o de una reunión de banqueros. Es el resultado de décadas de excesos, de deudas acumuladas y de promesas incumplidas. Cuando observamos el comportamiento de los mercados en los últimos años, es como si hubiéramos estado caminando sobre una cuerda floja cada vez más delgada. Los gobiernos imprimieron dinero como si fuera un recurso infinito. Los bancos centrales bajaron y subieron las tasas de interés como si fueran botones de una máquina que se puede manipular sin consecuencias, y las familias se endeudaron hasta el límite creyendo que el crédito era la llave de la prosperidad. Ahora esa cuerda floja comienza a romperse y no hay red que pueda sostener a quienes caigan. Los primeros síntomas ya están aquí. Inflación persistente, caída en la producción industrial, aumento en el desempleo y una sensación de desconfianza generalizada que se respira en las calles y en las empresas. Lo más peligroso de una recesión no es únicamente la caída en los indicadores económicos. Lo realmente devastador es el efecto psicológico que genera en la sociedad. Cuando la gente comienza a sentir miedo de perder su trabajo, reduce su consumo. Cuando las empresas ven que las ventas bajan, recortan personal. Cuando los inversionistas perciben incertidumbre, retiran su capital. Así se forma un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo, una espiral descendente del que resulta muy difícil escapar. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Las grandes crisis económicas no se resuelven de la noche a la mañana, y sus efectos se prolongan por años, a veces por décadas. Lo que hoy estamos viendo es la antesala de un ciclo que puede redefinir por completo el futuro de millones de personas. Los banqueros y los políticos intentan convencer al público de que todo está bajo control. Hablan de planes de estímulo, de reformas fiscales, de nuevas inversiones extranjeras y de medidas temporales para aliviar la carga de los ciudadanos. Pero detrás de esos discursos se esconde una verdad incómoda. El sistema está diseñado para proteger a los que están en la cima, mientras los que sostienen la base de la pirámide cargan con el peso de la crisis. No es casualidad que, en cada recesión, los grandes fondos de inversión y las corporaciones más poderosas encuentren formas de multiplicar su riqueza, mientras que las familias trabajadoras ven cómo sus ahorros se desvanecen. Es un juego en el que las reglas no están hechas para ser justas, sino para perpetuar un orden donde unos pocos siempre ganan y la mayoría siempre pierde. Si analizamos las señales actuales, resulta evidente que estamos en un momento similar al que precedió a crisis pasadas. Antes del colapso del año 2008, por ejemplo, también se hablaba de una economía fuerte, de mercados en crecimiento y de estabilidad financiera. Sin embargo, bastó con que se revelara la fragilidad del sistema hipotecario para que el castillo de naipes se derrumbara. Hoy la historia parece repetirse, solo que en una escala mucho mayor. La deuda global ha alcanzado niveles históricos, superando los 300 billones de dólares, una cifra que resulta inimaginable para cualquier ciudadano común. Cada país, cada banco y cada familia están sosteniendo una parte de ese peso, y basta con que un eslabón de la cadena se rompa para que la reacción en cadena arrastre a todos. La inflación, que durante décadas se mantuvo relativamente controlada, ahora se ha convertido en un enemigo silencioso que carcome el poder adquisitivo de las personas. En países desarrollados, donde la estabilidad parecía garantizada, los precios de los alimentos, la energía y la vivienda han subido de manera imparable. En economías emergentes el impacto ha sido aún más brutal. Millones de personas han caído nuevamente en la pobreza, los salarios se han vuelto insuficientes y la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado de manera dramática. Cada punto porcentual que sube la inflación significa miles de familias que deben elegir entre pagar la renta o poner comida en la mesa. Y mientras tanto, los gobiernos discuten medidas que llegan tarde y que rara vez resuelven la raíz del problema. Una de las señales más claras de que la recesión está más cerca de lo que muchos creen es el comportamiento de las bolsas de valores.
Aunque en los titulares se hable de récords históricos y de días de euforia en Wall Street, lo cierto es que esa fiesta está sostenida por un número muy reducido de empresas tecnológicas y financieras que inflan los índices. La mayoría de las compañías medianas y pequeñas ya enfrentan dificultades serias para mantenerse a flote. Los márgenes de ganancia se reducen, los costos de producción aumentan y la demanda comienza a caer. Esto significa que el supuesto crecimiento que se promociona es una ilusión parcial, un espejismo que esconde la realidad de miles de negocios que luchan por sobrevivir. El ciudadano común siente la recesión mucho antes de que los economistas la declaren oficialmente. Se percibe en la dificultad para encontrar empleo, en las filas cada vez más largas en los centros de ayuda social, en el cierre de pequeños negocios de barrio que no soportan la carga de impuestos y créditos. Se percibe en las familias que dejan de salir a comer fuera, en los estudiantes que no pueden pagar sus matrículas, en los trabajadores que aceptan empleos mal pagados por miedo a quedarse sin nada. Esa es la verdadera cara de la recesión. No son los gráficos de las presentaciones en los foros económicos, son las lágrimas de quienes ven desmoronarse los sueños que construyeron con esfuerzo. Los líderes políticos saben que reconocer una recesión tiene un costo enorme. Por eso retrasan lo más posible el anuncio oficial. Cambian las definiciones técnicas, manipulan las estadísticas y prometen que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Pero la economía no se mueve por discursos, se mueve por la confianza. Y la confianza se ha perdido. Cada escándalo de corrupción, cada quiebra bancaria, cada incumplimiento de deuda soberana es un recordatorio de que el sistema es más frágil de lo que parece. Y cuando la confianza desaparece, ninguna política monetaria logra detener el derrumbe. La recesión que se avecina no es una tormenta aislada que afectará únicamente a una región específica. Es una tormenta global que se gesta en el corazón mismo del sistema financiero internacional. Los bancos centrales han jugado durante demasiado tiempo con la ilusión de que pueden controlar todos los factores de la economía con simples ajustes en las tasas de interés. Bajan las tasas para estimular el crédito, las suben para controlar la inflación, imprimen dinero para rescatar empresas y gobiernos y restringen el flujo de liquidez cuando temen un sobrecalentamiento. Sin embargo, cada una de esas decisiones tiene efectos secundarios que se acumulan y que tarde o temprano pasan factura. Hoy estamos pagando el precio de décadas de manipulación, donde el corto plazo siempre se privilegió sobre la sostenibilidad a largo plazo. El ciudadano de a pie siente que estas decisiones ocurren en un mundo paralelo, un universo lejano donde un grupo de banqueros y economistas juega con cifras abstractas. Pero en realidad cada movimiento repercute directamente en su vida. Cuando las tasas suben, la hipoteca de la familia se encarece, el crédito del carro se vuelve impagable y las tarjetas de crédito se transforman en una trampa de intereses imposibles de saldar. Cuando la inflación golpea, el salario no alcanza y las compras del supermercado se reducen a lo indispensable. Cuando los gobiernos se endeudan para mantener el aparato público, terminan cargando a los ciudadanos con impuestos más altos y servicios de menor calidad. Todo se conecta, todo repercute, y lo que parece un juego de cifras en las oficinas de los poderosos se convierte en angustia en los hogares comunes. La deuda es quizás el talón de Aquiles más evidente de esta crisis inminente. El mundo entero se ha acostumbrado a vivir con dinero prestado, como si el crédito fuera una extensión natural de la riqueza. Pero lo que realmente sucede es que se hipotecó el futuro para sostener un presente artificial. Los gobiernos acumularon déficits año tras año, creyendo que siempre habría nuevos inversionistas dispuestos a financiar sus gastos. Las familias compraron casas, autos y bienes de consumo que no podían pagar, confiando en que los ingresos futuros cubrirían esas obligaciones. Las empresas se expandieron más allá de sus posibilidades, sosteniendo sus operaciones en base a créditos baratos. Ahora que el costo del dinero ha subido, todos descubren que esa montaña de deuda es una carga imposible de manejar. Imaginemos por un momento una familia promedio. Durante los años de tasas bajas, decidió comprar una casa con un crédito hipotecario. El banco les ofreció condiciones atractivas, con intereses mínimos y plazos extensos. Animados por esa facilidad, compraron también un vehículo nuevo y se acostumbraron a usar la tarjeta de crédito para gastos cotidianos. Durante un tiempo todo parecía manejable, las cuotas eran razonables y los ingresos alcanzaban. Pero cuando los intereses comenzaron a subir, la situación cambió de manera dramática. La cuota del crédito hipotecario se duplicó,
La del carro se disparó y las tarjetas se convirtieron en una pesadilla. Lo que antes era un estilo de vida estable ahora es una lucha diaria para no caer en la mora. Esa historia no pertenece a una familia aislada. Se repite en millones de hogares alrededor del mundo. Los bancos, por su parte, se presentan como instituciones sólidas y confiables, pero en realidad son uno de los eslabones más frágiles de la cadena. Funcionan bajo un modelo que se basa en la confianza. Los clientes depositan su dinero confiando en que estará seguro, y el banco utiliza esos fondos para prestar e invertir. Sin embargo, cuando la confianza se pierde, ocurre lo que se conoce como corrida bancaria. Basta con que un pequeño porcentaje de los clientes decida retirar su dinero al mismo tiempo para que la institución colapse, porque en realidad no tiene el efectivo suficiente para responder a todos. Esto ya lo hemos visto en el pasado, y cada crisis bancaria es una chispa que puede incendiar la economía completa. Hoy, con la fragilidad acumulada, una sola chispa podría ser suficiente para provocar un incendio mundial. Otro aspecto que anuncia la cercanía de la recesión es la caída en el consumo. El consumo es el motor de la economía global, pues son las decisiones diarias de millones de personas las que mantienen en marcha la maquinaria. Cuando las familias compran ropa, alimentos, aparatos electrónicos o salen a restaurantes, sostienen empleos y generan ingresos para empresas grandes y pequeñas. Pero cuando el miedo se instala, lo primero que hace la gente es cerrar la billetera. Posponen la compra de un carro, cancelan las vacaciones, reducen el gasto en entretenimiento y se concentran únicamente en lo esencial. Esa reducción masiva en el consumo golpea de inmediato a las empresas, que empiezan a ver caer sus ventas y a reducir personal. El círculo vicioso se repite. Menos consumo genera menos empleo, y menos empleo genera aún menos consumo. En medio de este panorama sombrío, los gobiernos intentan aplicar medidas desesperadas. Hablan de subsidios, de ayudas sociales, de nuevos paquetes de estímulo económico. Pero la realidad es que el margen de maniobra es cada vez más reducido. En épocas anteriores, los bancos centrales podían bajar las tasas de interés para estimular el crédito. Hoy esas tasas ya están manipuladas al extremo, y cualquier movimiento adicional solo genera más desequilibrio. Los gobiernos podían endeudarse para financiar programas de rescate, pero hoy la deuda pública ya es tan alta que resulta insostenible. Las herramientas tradicionales se han agotado, y lo que queda son decisiones que solo patean el problema hacia adelante sin resolverlo de fondo. El impacto social de una recesión no se mide únicamente en cifras macroeconómicas. Se mide en la desesperación de quienes pierden su empleo, en los matrimonios que se quiebran por problemas financieros, en los jóvenes que abandonan la universidad porque no pueden pagar sus estudios. Se mide en el aumento de la violencia, en la expansión de la economía informal, en el crecimiento del resentimiento social que da lugar a movimientos de protesta y cambios políticos inesperados. Cada recesión deja cicatrices profundas en el tejido social, y las que estamos por vivir no serán la excepción. De hecho, algunos analistas consideran que esta podría ser la recesión más traumática desde la Gran Depresión de los años 30, no solo por la magnitud económica, sino por el contexto global en el que se desarrolla. Porque a diferencia de crisis anteriores, hoy el mundo está hiperconectado. Una decisión en la Reserva Federal repercute de inmediato en Asia, Europa y América Latina. Un movimiento brusco en la Bolsa de Nueva York provoca caídas instantáneas en los mercados emergentes. Una crisis bancaria en un país pequeño puede contagiar a todo el sistema financiero internacional en cuestión de horas. Nunca antes la economía global había estado tan integrada, y nunca antes un colapso en un punto podía expandirse con tanta rapidez. Esto significa que el margen de protección que antes tenían algunas regiones ya no existe. La recesión que se avecina no respetará fronteras, y sus consecuencias se sentirán desde las grandes capitales hasta los pueblos más pequeños. La geopolítica añade una capa adicional de complejidad. Los conflictos internacionales, las tensiones comerciales y las rivalidades entre potencias agravan el escenario. En lugar de cooperar para enfrentar la crisis, los países compiten entre sí, levantan barreras, aplican sanciones y buscan proteger sus propios intereses a costa de los demás. Esto no solo retrasa cualquier posibilidad de recuperación, sino que también amplifica los problemas. Cuando dos potencias económicas entran en una guerra comercial, los consumidores de ambos lados terminan pagando el precio. Cuando un país productor de energía decide reducir su oferta como estrategia política, el costo del petróleo y el gas sube para todos.
Así, la recesión no solo será económica, sino también geopolítica. Uno de los sectores más sensibles en cualquier crisis es el de la vivienda. La casa es el sueño de toda familia, pero también es la deuda más grande que asume un ciudadano común. En los años de crédito barato, millones de personas accedieron a hipotecas creyendo que estaban asegurando un futuro estable. Sin embargo, cuando las tasas de interés comenzaron a subir, ese sueño empezó a convertirse en pesadilla. De repente, cuotas que eran manejables se duplicaron, y familias que se sentían seguras comenzaron a enfrentar la posibilidad de perder sus hogares. Esto no solo genera un trauma personal, sino que también provoca un efecto dominó en toda la economía. Si miles de personas no pueden pagar sus hipotecas, los bancos acumulan deudas incobrables, el sector de la construcción se paraliza y los precios de las viviendas caen en picada, generando un ciclo de pérdida de riqueza que arrastra a todos. El mercado inmobiliario se convierte entonces en un termómetro de la recesión. Cuando las casas se deprecian, las familias sienten que su patrimonio se derrumba. Cuando la construcción se detiene, miles de empleos en el sector desaparecen, desde arquitectos e ingenieros hasta obreros y proveedores de materiales. Y cuando los bancos acumulan propiedades embargadas, su balance financiero se deteriora, aumentando el riesgo de colapso bancario. Esta cadena ya la hemos visto antes, especialmente en la crisis del año 2008, y los síntomas actuales muestran un patrón preocupante que se repite con sorprendente similitud. Solo que ahora la escala es mucho mayor, porque la deuda global y los precios de la vivienda han alcanzado cifras históricas. La tecnología, que muchos consideran un refugio en tiempos de crisis, también se verá golpeada. Las grandes compañías tecnológicas han vivido años de bonanza, multiplicando su valor en bolsa y expandiéndose a todos los rincones del planeta. Sin embargo, gran parte de ese crecimiento se ha sostenido en expectativas de inversión futura, en flujos de capital barato y en un consumo masivo que hoy se está debilitando. Cuando las familias reducen gastos, dejan de cambiar sus teléfonos cada año, posponen la compra de computadores y limitan sus suscripciones digitales. Cuando las empresas enfrentan dificultades, reducen sus presupuestos en publicidad y en tecnología, lo que golpea directamente a gigantes de Internet que dependen de esos ingresos. Y aunque los titulares hablen de récords históricos, la realidad es que muchas de estas compañías ya están despidiendo miles de empleados en silencio para sostener su rentabilidad. El sector energético es otro frente donde la recesión se manifiesta con fuerza. La energía es la columna vertebral de toda economía moderna. Sin electricidad, sin gas y sin petróleo, ninguna industria funciona. En tiempos de recesión, la demanda de energía suele caer, lo que genera inestabilidad en los precios internacionales. Sin embargo, en el contexto actual, las tensiones geopolíticas y las estrategias de países productores han creado una tormenta perfecta. Los precios del petróleo y del gas suben no por exceso de consumo, sino por decisiones políticas y conflictos internacionales. Esto encarece toda la cadena productiva, desde el transporte de alimentos hasta la fabricación de productos básicos. El ciudadano común lo percibe en la factura de la luz, en el costo del combustible y en el precio de cada bien que depende de la energía para ser producido y distribuido. La alimentación es quizás el aspecto más sensible y doloroso de cualquier recesión. Mientras las élites financieras hablan de indicadores y proyecciones, millones de familias se preguntan simplemente qué van a comer mañana. La inflación en los alimentos golpea de manera directa porque nadie puede dejar de comer. Cuando el pan, la leche, la carne, las frutas y las verduras suben de precio, el impacto es inmediato y brutal. En países en desarrollo, esto puede significar que millones de personas caigan por debajo de la línea de pobreza. En países desarrollados, significa que cada vez más familias recurren a bancos de alimentos, subsidios y ayudas sociales para poder sobrevivir. La recesión no se mide en números cuando hablamos de comida. Se mide en hambre, en niños desnutridos y en padres desesperados que no saben cómo llenar la mesa. La vida cotidiana se transforma en un campo de batalla silencioso. Pequeños lujos que antes parecían normales desaparecen poco a poco. Salir al cine se convierte en un gasto innecesario. Las vacaciones se cancelan, los regalos se reducen y los proyectos de largo plazo se congelan. Cada decisión se toma con cautela, cada billete se estira al máximo y la sensación general es que se vive para sobrevivir, no para prosperar.
Este cambio de mentalidad afecta no solo a la economía, sino también al ánimo colectivo. El miedo se instala en las conversaciones diarias, las discusiones familiares giran en torno al dinero y la esperanza parece desvanecerse. Es en esos momentos cuando la recesión deja de ser un concepto técnico y se convierte en una realidad emocional que marca a toda una generación. Los jóvenes, que son el futuro de cualquier nación, también reciben un golpe devastador en tiempos de crisis. Las oportunidades laborales se reducen, los salarios de entrada se vuelven más bajos y las empresas contratan menos. Muchos jóvenes, al no encontrar empleo, terminan aceptando trabajos precarios que no corresponden a su formación, lo que genera frustración y pérdida de talento. Otros abandonan sus estudios por falta de recursos, hipotecando su futuro académico. Esta falta de oportunidades crea una generación marcada por la incertidumbre, una generación que, en lugar de soñar en grande, aprende a sobrevivir en pequeño. Y esa es una de las consecuencias más graves de la recesión: el freno al potencial humano, el aplastamiento de los sueños colectivos. Las pequeñas y medianas empresas, que en muchos países representan la mayor parte del empleo, son especialmente vulnerables. A diferencia de las grandes corporaciones, no cuentan con reservas millonarias ni con acceso fácil al crédito. Viven del flujo constante de clientes y de la rotación diaria de ventas. Cuando ese flujo se interrumpe, la caída es casi inmediata. Un restaurante de barrio que pierde la mitad de sus clientes no puede sostenerse durante mucho tiempo. Una tienda local que ve cómo sus ventas caen día tras día termina cerrando. Y con cada cierre, no solo se pierden empleos, sino que también se destruye parte del tejido social que mantiene vivas a las comunidades. La recesión no se siente únicamente en los grandes indicadores, se siente en las calles vacías, en los negocios cerrados y en la tristeza de quienes ven desaparecer el trabajo de toda una vida. Los inversionistas, por su parte, se enfrentan a un dilema constante. Algunos buscan refugio en activos considerados seguros, como el oro o los bonos del tesoro. Otros apuestan por el mercado inmobiliario, creyendo que siempre es un buen momento para comprar tierra. Sin embargo, en un mundo interconectado y en crisis, incluso esos refugios dejan de ser tan seguros. El oro puede subir, pero también puede estancarse. Los bonos del tesoro pueden pagar, pero con rendimientos mínimos. El mercado inmobiliario puede parecer atractivo, pero cuando la gente no puede pagar hipotecas, los precios caen. La recesión desordena todas las reglas conocidas y obliga a los inversionistas a moverse en un terreno incierto, donde cada decisión implica un riesgo enorme. El sector financiero, que debería ser un pilar de estabilidad, se convierte en una fuente de volatilidad. Los bancos centrales intentan transmitir calma, pero las quiebras bancarias recientes han demostrado lo frágil que es el sistema. Una sola institución que colapse puede arrastrar a todo un país, y en un mundo globalizado, el efecto dominó puede atravesar océanos en cuestión de horas. Los mercados de valores se comportan como montañas rusas, con días de euforia que se alternan con desplomes espectaculares. Para el ciudadano común, esto se traduce en una montaña rusa emocional. Un día escucha que la bolsa subió y que la recuperación está cerca, y al día siguiente se entera de que su fondo de pensiones perdió miles de dólares en cuestión de horas. La política, en medio de todo este caos, busca desesperadamente culpables. Los gobiernos culpan a crisis externas, a conflictos internacionales, a pandemias o a decisiones de administraciones anteriores. Pero la realidad es que la recesión no es culpa de un solo factor. Es el resultado de décadas de acumulación de errores, de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos y de una falta de visión a largo plazo. Y aunque los discursos busquen tranquilizar, la gente ya no cree en promesas vacías. Cada ciudadano siente en su propia piel que algo está roto y que la recesión no es un fantasma inventado, sino una realidad que se vive día a día. La política siempre se convierte en el campo de batalla más evidente durante una recesión. Cuando la economía se tambalea, los gobiernos buscan responsables externos para no cargar con el costo político de la crisis. En unos países se culpa a las tensiones internacionales, en otros a las decisiones de bancos centrales extranjeros, y en muchos se recurre al viejo recurso de señalar a minorías o grupos sociales como los culpables de los problemas económicos. Sin embargo, detrás de esas narrativas, lo que realmente existe es una profunda incapacidad de reconocer que el modelo económico global ha sido insostenible por décadas.
Los políticos buscan ganar tiempo con discursos que suenan esperanzadores, pero la población siente en carne propia que las palabras ya no alimentan, no pagan la renta ni devuelven los empleos perdidos. La credibilidad se erosiona rápidamente y con ella la estabilidad de los sistemas democráticos. Las crisis económicas siempre tienen un impacto directo en la configuración del poder político. En la historia reciente, hemos visto cómo recesiones profundas han dado origen a cambios radicales en los gobiernos. Líderes que parecían inamovibles pierden elecciones de manera contundente, partidos tradicionales colapsan y nuevos movimientos populistas emergen prometiendo soluciones inmediatas y mágicas. El pueblo, desesperado, busca alternativas en quienes prometen romper con el sistema establecido, aunque muchas veces esas promesas terminan siendo solo nuevas formas de manipulación. Este ambiente político volátil abre la puerta a cambios inesperados, que en algunos casos traen esperanza, pero en otros multiplican los problemas y dividen aún más a la sociedad. La recesión también genera un caldo de cultivo para los conflictos sociales. Las protestas aumentan, las huelgas se multiplican y las calles se convierten en escenarios de tensión constante. Los ciudadanos, cansados de esperar soluciones, deciden alzar la voz, y muchas veces esas manifestaciones son reprimidas con violencia. Cada despido masivo, cada aumento de impuestos y cada recorte en los programas sociales se convierte en una chispa que enciende la indignación colectiva. Y cuando el malestar se acumula, las sociedades pueden llegar a un punto de quiebre donde lo que está en juego no es solo la economía, sino la estabilidad misma de la nación. Pero incluso en medio de la oscuridad, las recesiones pueden ser momentos de transformación. La historia nos enseña que los grandes cambios sociales y económicos muchas veces nacen de las crisis más dolorosas. Después de la Gran Depresión de los años 30, se crearon sistemas de seguridad social que hasta hoy protegen a millones de personas. Después de la crisis financiera del año 2008, surgieron nuevas regulaciones y movimientos sociales que exigieron mayor transparencia y responsabilidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de cambios nacerán de esta recesión inminente? ¿Será una oportunidad para replantear el modelo económico global o será el inicio de un ciclo aún más desigual y concentrado en pocas manos? Existen varios posibles escenarios de salida, aunque ninguno está libre de dificultades. Uno de ellos es el camino de la austeridad, donde los gobiernos reducen gastos, aumentan impuestos y buscan equilibrar las cuentas públicas a costa del sacrificio ciudadano. Este camino suele traer estabilidad a largo plazo, pero también genera dolor en el corto plazo, con más desempleo y menos servicios sociales. Otro escenario es el de la expansión, donde los gobiernos deciden endeudarse aún más para invertir en infraestructura, tecnología y programas de apoyo social, esperando que la economía crezca lo suficiente para pagar esas deudas en el futuro. Este camino es arriesgado, pues si el crecimiento no llega, la deuda se convierte en una carga insostenible. Finalmente, existe el escenario del cambio estructural, donde las sociedades deciden transformar de raíz su modelo económico, apostando por nuevas formas de producción, distribución de riqueza y sostenibilidad. Este último escenario es el más difícil de implementar, pero también el único que ofrece una verdadera salida al ciclo interminable de crisis. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Los edificios de oficinas, esos que alguna vez fueron símbolo de poder, elegancia y ambición empresarial,
muy pronto comenzarán a convertirse en refugios improvisados para personas sin hogar. Así como lo escuchas. No es una exageración. Mientras tanto, afuera, en el mundo de los sueños hipotecarios y las promesas de riqueza rápida, millones de personas siguen comprando propiedades como si fueran boletos dorados hacia el éxito eterno, como si el mañana nunca fuera a llegar, convencidas de que los precios, como por arte de magia, siempre suben y jamás caen. Pero lo que estamos viendo no es un auge, no es un crecimiento saludable, no es desarrollo real. Lo que estamos viendo es una distorsión monumental creada por una sobredosis de crédito. Un crédito inflado, artificial, alimentado por años de impresión descontrolada de dinero. Y ese crédito, aunque lo disimulen, no es otra cosa que deuda. Deuda que alguien en algún momento va a tener que pagar. Así es como funciona este perverso juego económico. Te llenan la cabeza con la idea de que ser dueño de una propiedad es la cima del éxito, la consagración social, el sueño cumplido. Pero lo que en realidad estás comprando, si no entiendes lo que haces, es una trampa. Una celda dorada con barrotes invisibles. ¿No me crees? Entonces escúchame bien. Déjame contarte algo. En el año 2008, la narrativa era exactamente la misma. Las personas repetían una y otra vez, como un mantra hipnótico, que el mercado inmobiliario jamás podía caer, que siempre subía, que era una inversión segura. Y luego ocurrió lo impensable. El sistema colapsó. ¡Boom! Bancarrotas, ejecuciones hipotecarias, familias enteras perdiendo sus hogares, vidas desmoronadas en silencio. Mientras tanto, los bancos, los mismos que promovieron la burbuja, fueron rescatados. ¿Y con qué dinero? Con el tuyo, con el mío, con el de todos. Y ahora, más de una década después, estamos otra vez en el mismo punto. Pero hay algo aún más siniestro que nadie se atreve a decirte. Si la inflación sigue creciendo, los ricos no sufren. Al contrario, se vuelven más ricos. La clase media, esa que sostiene el sistema con sus impuestos, empieza a hundirse lentamente. Y los pobres simplemente desaparecen del mapa. Ni siquiera forman parte de la conversación. No existen para los que toman decisiones. Porque mientras tú te endeudas para comprar una casa sobrevalorada, los que entienden el juego están haciendo lo contrario. Están vendiendo. Sí, vendiendo. Porque ellos saben lo que viene. La Reserva Federal, el órgano que controla la política monetaria, ya no está imprimiendo dinero como lo hacía antes. El flujo se ha detenido, el grifo se ha cerrado, y cuando el dinero deja de circular, los precios comienzan a caer. Y te advierto con toda seriedad que lo que viene no es bonito, no es una corrección menor, es un ajuste brutal. ¿Quieres saber cómo protegerte? Entonces escucha con atención, porque los bancos ya no están jugando al mismo juego de antes. Ya no están lanzando dinero al mercado como si fuera confeti en una fiesta. Están haciendo lo opuesto. Están destruyendo dinero. Y cuando eso pasa, ocurren dos cosas. Primero, los precios de los activos, incluyendo bienes raíces, comienzan a desplomarse. Segundo, los créditos se encarecen hasta niveles insoportables. Así que si pensabas que la casa de tus sueños ya era costosa, prepárate. Porque con las tasas de interés subiendo sin control, los bancos van a devorarte con intereses impagables. Ahora dime con sinceridad, ¿dónde crees que va a terminar esa inversión inmobiliaria que compraste con la esperanza de venderla más cara en unos años? En el suelo, en el fondo, porque cuando los precios bajan, las personas se sienten más pobres. Y cuando eso pasa, dejan de gastar. Eso significa menos dinero moviéndose, menos oportunidades, menos empresas funcionando. Y lo peor de todo, menos personas dispuestas a pagar esos alquileres soñados que en tu imaginación te harían millonario. Y si piensas que estoy exagerando, déjame mostrarte los hechos. En la ciudad de Nueva York, un gigante llamado Blackstone incumplió el pago de una deuda multimillonaria relacionada con una enorme cantidad de edificios. Complejos enteros de apartamentos están perdiendo valor. ¿La razón? Los inquilinos ya no pueden pagar. El flujo de caja se desmorona. Y mientras eso ocurre, los grandes inversionistas están huyendo del mercado. Pero los pequeños compradores, los que no saben lo que hacen, siguen peleando por adquirir propiedades sobrevaloradas. Es exactamente el mismo patrón del año 2008, pero con una diferencia aterradora. Esta vez nadie va a venir a rescatarte. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque ahora mismo tienes dos caminos. El primero, seguir creyendo lo que te dice tu agente inmobiliario, ese que solo quiere su comisión.
y meterte de cabeza en una trampa de deuda que podría destruir tu futuro. El segundo, despertar. Ver el tablero completo y aprender a moverte como lo hacen los que realmente ganan dinero en este sistema. ¿Quieres saber cómo protegerte y aprovechar esta crisis en lugar de ser una víctima más? Te lo explico ahora. Existen solo dos tipos de jugadores en esta economía: los que saben lo que está ocurriendo y lo utilizan a su favor, y los que se quedan paralizados, atrapados, pagando la cuenta de los errores de los demás. Si no quieres ser uno de los perdedores, debes moverte ya. El primer paso es olvidar la idea de comprar para vender más caro. Esa mentalidad funcionó en el pasado, pero ahora es una sentencia de ruina. Los precios van a bajar, y cuando lo hagan, muchos quedarán atrapados con propiedades que ya no valen lo que pagaron. Algunos incluso quedarán endeudados de por vida. El segundo paso es entender que la liquidez es poder. En tiempos de crisis, quienes tienen dinero disponible son los verdaderos ganadores, no los que están endeudados hasta el cuello, no los que tienen 5 hipotecas y 0 efectivo. Los que ganan son los que tienen liquidez para comprar cuando todo arde. Si tienes ahorros, protégelos de la inflación. Si tienes inversiones, evita que queden atrapadas en activos que van a colapsar. Si tienes deudas, elimina las malas lo antes posible. Tercer paso, piensa como los ricos. Compra cuando los demás están vendiendo. En el año 2008, los que sabían cómo jugar este juego compraron propiedades a precios de risa. Casas que antes costaban $500,000 las compraron por apenas $100,000. Compraron acciones destruidas. Compraron oro y plata mientras los demás lloraban. Y cuando la tormenta pasó, estaban en la cima del mundo. Cuarto paso, no dependas de una sola fuente de ingreso. Si piensas que tu salario mensual es suficiente para sobrevivir lo que viene, estás en problemas. Cuando la economía se detiene, los despidos llegan. Cuando la inflación crece, tu dinero pierde valor cada día. Los que sobreviven son los que han diversificado, los que tienen múltiples fuentes de ingreso. No te hablo de vender cursos en redes sociales. Te hablo de inversiones reales, ingresos pasivos, negocios que puedan sostenerse sin importar el clima económico. Debes moverte antes de que sea tarde. Porque si algo es seguro, es que quienes no entienden cómo funciona el dinero son los que más sufren cuando llegan las crisis. Así que nuevamente te repito, dos opciones: ignorar todo esto y seguir como si nada hasta que el sistema te aplaste, o educarte, entender cómo funciona realmente el dinero, el crédito, la deuda, y usar ese conocimiento a tu favor. Créeme, los que saben cómo moverse en estos ciclos no solo sobreviven, se enriquecen. Esta historia ya se ha contado muchas veces. Un grupo numeroso pierde todo, porque pensaban que esto no podía pasar. Y un grupo mucho más pequeño, pero infinitamente más astuto, se vuelve obscenamente rico, porque entendieron las reglas antes que los demás. Y ahora tú decides en qué grupo vas a estar cuando el próximo gran colapso llegue. Ahora déjame llevarte un poco más lejos. Quiero que imagines lo que sucede cuando todo esto colapsa. No es solo una caída en el precio de las casas. No es solo que los alquileres se vuelven impagables o que los bancos comienzan a ejecutar hipotecas. No, pum. Lo que realmente ocurre es un cambio invisible, pero devastador, en la confianza. La gente ya no cree en el sistema. Deja de gastar. Deja de invertir. Deja de soñar. Se encierra en el miedo. Y cuando el miedo se apodera de una economía, nada la detiene en su camino hacia la recesión. Las ciudades comienzan a vaciarse. Las oficinas, antes símbolo de progreso, se convierten en estructuras silenciosas, grises, frías, refugios improvisados, cuerpos dormidos en pasillos donde antes se cerraban negocios millonarios. Y mientras eso pasa, los gobiernos hacen lo único que saben hacer cuando ya no saben qué hacer: imprimir más dinero. Intentan apagar el fuego con gasolina. Y así empieza un nuevo ciclo, más cruel, más desigual, más despiadado. Pero aquí está lo más irónico de todo. La mayoría de las personas no se preparan, no lo ven venir. Siguen viviendo como si nada. Siguen creyendo que todo es normal, que todo volverá a ser como antes. Compran más cosas que no necesitan. Se endeudan más allá de lo racional. Buscan validación en redes sociales en lugar de buscar educación financiera. Se ríen de quienes les advierten. Y luego, cuando todo cae, se preguntan por qué les pasó. ¿Quieres saber por qué les pasó? Porque estaban dormidos. Porque nadie les enseñó a pensar por sí mismos. Porque crecieron creyendo que trabajar duro era suficiente. Que tener un título universitario garantizaba estabilidad. Que ahorrar en una cuenta bancaria era sinónimo de seguridad. Pero el mundo ha cambiado.
Las reglas del juego ya no son las mismas, y quienes no lo entienden están condenados a repetir la historia. No una, sino muchas veces. Por eso te estoy hablando ahora, porque todavía estás a tiempo. No mucho, pero lo suficiente. Lo suficiente para tomar decisiones valientes, para cortar con esa inercia de consumo sin conciencia, para dejar de vivir como te enseñaron y empezar a vivir como realmente se necesita en estos tiempos. Tienes que construir un escudo, no solo financiero, sino mental, emocional y estratégico. Aprender a detectar una burbuja antes de que reviente. Aprender a leer los movimientos de los que manejan el sistema. Estudiar cómo funcionan los ciclos económicos. Comprender que la riqueza no se crea trabajando más horas, sino pensando de forma diferente. Y sobre todo entender esto, las crisis no arruinan a todos por igual. Solo arruinan a los que no están preparados, a los que nunca se preguntaron cómo funciona el dinero, a los que vivieron como si nada pudiera cambiar. Pero aquellos que abren los ojos, que estudian, que se rodean de personas inteligentes, que aprenden a controlar sus emociones en medio del caos, esos son los que prosperan. La historia no premia al más fuerte, premia al que mejor se adapta. Y adaptarse hoy significa salir de la trampa del consumo. Significa aprender a conservar lo que tienes. Significa priorizar el conocimiento sobre la apariencia. Significa que, cuando todos estén vendiendo por desesperación, tú estés listo para comprar con inteligencia. Quizás piensas que esto no te afecta, que todo esto suena lejano, pero no lo es. Cada día que pasa sin prepararte es un paso más cerca del abismo. Cada crédito que aceptas sin entender, cada gasto innecesario que haces, cada consejo que ignoras, es un ladrillo más en el muro que te va a encerrar cuando el sistema colapse. Así que la decisión es tuya. Nadie va a hacerlo por ti. No el gobierno, no tu banco, no tus amigos. Solo tú puedes cambiar tu destino. Solo tú puedes decidir si serás parte de los que lloran cuando todo se derrumbe o parte de los que sonríen porque supieron esperar. Porque invirtieron en su educación, en su estrategia, en su preparación. Si sigues aquí, significa que algo dentro de ti ya despertó. Una voz pequeña, tal vez imperceptible al principio, pero cada vez más clara. Esa voz que te dice que este sistema no fue diseñado para ti, que algo no encaja, que por más que trabajes, por más que te esfuerces, el dinero nunca alcanza, que los precios suben más rápido que tus ingresos, que siempre parece que otros van por delante y tú solo estás corriendo en una rueda sin fin. Esa sensación de cansancio silencioso que no se dice en voz alta, pero que se siente en los huesos. Y ahora sabes por qué. Porque el juego no es justo. Nunca lo fue. Y lo peor de todo es que nadie te lo explicó. Nadie te dijo que la deuda, esa que te venden como herramienta para crecer, en realidad puede convertirse en una cadena. Nadie te dijo que las instituciones financieras no están de tu lado, que el sistema está diseñado para que trabajes toda tu vida pagando intereses, suscripciones, impuestos, seguros y más intereses. Nadie te dijo que la educación tradicional no enseña cómo funciona el dinero, sino cómo ser obediente, cómo encajar, cómo repetir sin cuestionar. Y tú lo hiciste, como todos. Estudiaste, trabajaste, fuiste leal al sistema. Pero ahora por fin estás viendo el truco. Y no es tarde. Todavía puedes salir. Pero salir no significa huir. Salir significa entender, despertar, cuestionarlo todo, preguntarte por qué los ricos siempre ganan, incluso cuando todo se derrumba. ¿Por qué ellos pueden multiplicar su fortuna en plena crisis, mientras la mayoría se desespera buscando cómo pagar el alquiler? La respuesta está en la preparación, en la información, en la estrategia. El rico no espera que el mundo sea justo. No se queja del sistema, aprende sus reglas y las usa a su favor. Cuando tú estás comprando con miedo de quedarte fuera, él está vendiendo con calma. Cuando tú estás desesperado por conseguir un crédito, él está buscando a quién prestarle. Cuando tú estás pagando intereses, él los está cobrando. Cuando tú compras casas para vivir, él las compra para multiplicar su dinero. No es magia, es mentalidad, es disciplina, es visión a largo plazo, es saber esperar, mientras los demás se distraen. Es construir mientras el mundo se entretiene. Es sembrar en silencio y cosechar cuando todos están perdidos en el caos. Y sí, esto puede sonar difícil, porque lo es. Nadie dijo que despertar sería cómodo. Pero quedarse dormido es mucho más costoso. Ahora quiero que imagines esto. Imagínate dentro de 5 años. Piensa en la persona que podría ser.
Piensa en cómo cambiaría tu vida si hoy empezaras a prepararte. Si en lugar de seguir gastando, ahorraras. Si en lugar de endeudarte, invirtieras con inteligencia. Si en lugar de consumir, crearas. Si en lugar de seguir modas, siguieras tu propio plan. No necesitas tener millones, solo necesitas tener conciencia, tener claridad, tener el coraje de hacer lo que la mayoría no se atreve a hacer, pensar diferente. Quizás te llamen loco, quizás te digan que eres negativo, que exageras, que no hay que preocuparse tanto. Déjalos hablar. Mientras ellos duermen, tú te estás preparando. Mientras ellos compran casas infladas, tú estás esperando a que caigan. Mientras ellos viven del crédito, tú estás construyendo liquidez. Mientras ellos se endeudan, tú te liberas. Y cuando la tormenta pase, porque pasará, tú estarás listo. No solo para sobrevivir. Estarás listo para aprovechar las oportunidades que solo aparecen cuando el miedo domina el mundo. Porque en medio del caos, el conocimiento se convierte en oro. Porque cuando todos venden, el que compra con sabiduría se vuelve dueño del tablero. Así ha sido siempre. La historia lo confirma. Los ciclos se repiten. Los ingenuos caen. Los sabios prosperan. La diferencia no está en la suerte, está en la preparación. Así que no lo olvides. Esta no es una simple advertencia. Es una oportunidad. Una de esas que no regresan. Porque el futuro se construye en el presente. Y ahora mismo, en este segundo, tú estás decidiendo de qué lado de la historia vas a estar. Si serás uno más que cayó, que se lamentó, que dijo nadie me lo dijo, o serás el que actuó, el que lo vio venir, el que tuvo el valor de cambiar su destino. No necesitas saberlo todo hoy, solo necesitas dar el primer paso. Leer, escuchar, aprender, rodearte de quienes ya lo han logrado, dejar de seguir el rebaño, salirte del camino marcado, ser diferente. Porque al final, los que cambian el mundo no son los que siguen las reglas, sino los que se atreven a cuestionarlas. Y cuando avances, no lo hagas con miedo, hazlo con convicción. Porque el miedo paraliza, pero la convicción transforma. Camina sabiendo que cada decisión que tomes hoy será el eco que resonará en tu futuro. Porque el tiempo no perdona la ignorancia, y mucho menos la pasividad. Cada día que pospongas tu despertar financiero, será un día más que te acercas al borde del abismo sin saberlo. Y cuando llegue ese día, cuando las noticias anuncien el colapso, cuando los bancos cierren el grifo por completo, cuando los empleos desaparezcan, cuando las propiedades valgan menos de la mitad de lo que pagaste, será tarde para arrepentirse. Y lo más cruel será ver que hubo señales, que hubo advertencias, que alguien en algún momento te habló de esto, que tuviste la oportunidad de cambiar, pero preferiste seguir creyendo en las promesas vacías de estabilidad. Porque eso es lo que más duele en una crisis. No solo la pérdida del dinero, sino la vergüenza de haber confiado ciegamente en un sistema que nunca estuvo diseñado para protegerte. Mira a tu alrededor. Observa con detenimiento. Ya está ocurriendo. No es una predicción, es una realidad. Empresas que durante años parecían invencibles están quebrando. Locales cerrados, oficinas vacías, bancos limitando créditos, familias regresando a vivir con sus padres, alquileres impagables, supermercados con precios absurdos. Y lo más alarmante, personas que creen que esto es pasajero, que todo se va a arreglar, que los gobiernos tienen todo bajo control. Esa es la mayor ilusión de todas. Porque quienes están arriba, quienes controlan el juego, no están pensando en ti. Están pensando en cómo salvar lo suyo, en cómo proteger sus activos, en cómo mover sus fichas sin que te des cuenta. Mientras tú te preocupas por pagar tus cuentas este mes, ellos ya están proyectando los próximos 10 años. Ellos ya se están moviendo, ya están reestructurando sus inversiones, ya están vendiendo sus propiedades en silencio, ya están sacando su dinero del país, ya están comprando oro, criptomonedas, tierras agrícolas, tecnología. Ellos ya están listos. ¿Y tú? ¿Vas a seguir esperando? Porque el tiempo es una bestia hambrienta. Se devora las oportunidades de los que dudan y premia con generosidad a los que actúan. Por eso, este momento que estás viviendo ahora no es cualquier momento. Es un punto de quiebre, un punto de inflexión. Lo que hagas en las próximas semanas marcará el destino de los próximos años de tu vida. Esta no es solo una crisis económica, es una prueba de carácter. Es la vida preguntándote, ¿vas a seguir siendo víctima o te vas a convertir en estratega? Y no necesitas ser millonario para empezar. No necesitas tener conocimientos avanzados. Solo necesitas voluntad. Solo necesitas conciencia. Solo necesitas aceptar que nadie vendrá a rescatarte.
que nadie tiene el deber de salvarte, que la única persona responsable de tu futuro eres tú, nadie más. Y eso, aunque parezca duro, en realidad es una bendición. Porque si tú tienes el control, también tienes el poder. El poder de prepararte, de estudiar, de aprender a invertir, de cuidar tu salud financiera, de pensar en el largo plazo, de dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir. Porque mientras el mundo se derrumba por dentro, tú puedes estar levantando los cimientos de una vida distinta, más libre, más fuerte, más auténtica. Una vida donde no dependas de un sueldo para respirar. Una vida donde no te asuste la palabra recesión. Una vida donde sepas que pase lo que pase, estás preparado. Y sí, habrá momentos duros. No te lo voy a negar. Habrá dudas, tentaciones, gente que se burle, gente que te diga que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando lleguen esos días, recuerda por qué empezaste. Recuerda lo que viste. Recuerda lo que ya sabes. Porque la verdad, una vez conocida, no se puede desconocer. La ignorancia puede ser cómoda, pero la conciencia es libertad. Y tú ya abriste los ojos, así que sigue. No te detengas, hazte preguntas, investiga, analiza. Aprende sobre finanzas, sobre inversiones, sobre ciclos económicos, sobre activos que generen valor real. Rodéate de personas que piensan como tú. Deshazte de las voces que te quieren encerrar en la mediocridad. Apaga las distracciones. Enciende tu enfoque. Este es el momento. El mundo que viene será más desigual que nunca. Unos pocos tendrán mucho. Muchos no tendrán nada. No por maldad, no por conspiración, sino por preparación. Porque la crisis no hace distinción. Solo revela quién se preparó y quién no. Solo desnuda la verdad. Y a partir de ahora, cada decisión cuenta. Cada gasto innecesario que elimines. Cada libro que leas. Cada video que mires con intención de aprender, cada conversación que tengas sobre libertad financiera, cada minuto que dejes de perder en distracciones vacías. Todo eso es un ladrillo en la construcción de una nueva vida. Una vida donde tú eliges, donde tú decides, donde ya no reaccionas al miedo, sino que respondes con estrategia. Porque el miedo está en todas partes. Está en los noticieros que repiten tragedias 24 horas al día. Está en los vecinos que te dicen que es mejor no arriesgarse. Está en los familiares que creen que trabajar toda la vida por una pensión mínima es seguridad. Está en los amigos que te invitan a gastar lo que no tienes para aparentar lo que no son. El miedo está en la publicidad, en las redes sociales, en los bancos, en el gobierno, en cada esquina. Pero tú ya lo reconoces, ya sabes cómo opera, y eso te da ventaja. Y no necesitas hacer todo al mismo tiempo, solo necesitas comenzar. Un paso cada día, pequeño pero firme. Hoy decides ahorrar, mañana estudias sobre inversiones. Pasado mañana eliminas una deuda, luego buscas una nueva fuente de ingreso. Luego entiendes cómo funcionan los impuestos. Luego aprendes cómo proteger tu dinero de la inflación. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de lo lejos que has llegado. Sin haber corrido, solo caminando sin detenerte. Porque la constancia vence al talento. Porque la educación vence al miedo. Porque el despertar es irreversible. Y una mente que ha entendido cómo funciona el juego, no puede volver a ser manipulada como antes. Te van a llamar paranoico. Te van a decir que estás exagerando, que estás pensando demasiado, que disfrutes la vida, que no todo es dinero. Y tú les vas a responder con hechos, con calma, con resultados, con libertad. Porque la verdadera libertad no está en viajar por el mundo ni en comprarte un auto nuevo. La verdadera libertad está en saber que puedes tomar decisiones sin miedo, que puedes dejar un empleo que odias, que puedes decir no a lo que no te conviene, que puedes cuidar de los tuyos sin mendigar estabilidad. Esa es la libertad que se construye desde dentro, con pensamiento crítico, con inteligencia emocional, con estrategia financiera y sobre todo con acción. Porque nada cambia solo por entenderlo. Hay que moverse, hay que aplicar. Hay que pagar el precio de la disciplina si no quieres pagar el precio del arrepentimiento. Y recuerda esto, lo que estás haciendo ahora, este momento de reflexión, esta elección de crecer, no es solo por ti. Es por todos los que vendrán después de ti. Por tus hijos, por tus hermanos, por tu comunidad. Por ese niño que una vez fuiste y que soñaba con una vida distinta. Con una vida en la que no tuvieras que preocuparte por cada centavo. En la que pudieras respirar profundo sin sentir el peso de las deudas sobre tu espalda. Esa vida es posible, pero no te la van a regalar. Tienes que construirla, día a día,
decisión tras decisión, con mente fría y corazón firme. No será fácil, pero será real, será tuya. Y cuando la tengas, sabrás que todo este esfuerzo valió la pena. Así que sigue, no pares, no mires atrás, no esperes a que todo esté perfecto para comenzar. Comienza hoy, aunque tengas miedo. Comienza hoy, aunque no tengas todas las respuestas. Comienza hoy, aunque nadie te entienda, porque al final, los resultados hablarán por ti. Y cuando llegue el día en que la crisis golpee con fuerza, cuando veas a millones perdiendo lo que creían seguro, cuando los bancos cierren, cuando el dinero pierda valor, cuando las propiedades se derrumben, cuando los empleos desaparezcan, tú estarás preparado. No porque tengas una bola de cristal, sino porque decidiste no ignorar las señales. Ese día, cuando todos entren en pánico, tú serás calma. Cuando todos corran sin rumbo, tú caminarás con dirección. Cuando todos lloren, tú sembrarás. Porque ese será tu momento. El momento para recoger lo que sembraste en silencio. Mientras otros dormían, tú te preparaste. Mientras otros se reían, tú construiste. Mientras otros se endeudaban, tú te liberaste. Y en medio del caos florecerás. Y tú puedes elegir qué verdad vivir. Puedes seguir alimentando un sistema que te explota. O puedes crear uno nuevo dentro de ti. Uno que se construya con disciplina, visión y propósito. No te estoy vendiendo esperanza vacía. Te estoy recordando que todavía puedes tomar el control. Pero el tiempo no espera. La próxima ola ya se está formando. Y solo los que aprendieron a nadar llegarán al otro lado. ¿Y tú? ¿Vas a hundirte con la mayoría? ¿O vas a emerger con los que comprendieron el juego? La decisión es tuya. Pero el reloj ya empezó a... ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, ganando lo mismo que tú, parecen vivir en una dimensión completamente distinta? Mientras algunos apenas sobreviven entre deudas y pagos pendientes, otros viajan, ahorran e incluso invierten con aparente facilidad. ¿Cómo es posible que dos personas con ingresos similares construyan realidades financieras tan dispares? La respuesta puede parecer sencilla, pero es profundamente transformadora. No se trata de cuánto ganas, sino de lo que haces con ese dinero en las primeras 24 horas después de recibirlo. Comenta esto abajo y lo decretarás. Hoy empiezo a vivir en riqueza total. Así como una semilla necesita tierra fértil y agua para crecer, tu dinero necesita dirección, estrategia y propósito desde el momento exacto en que llega a tus manos. En este video, te llevaré paso a paso por un método utilizado por los verdaderamente ricos, como Warren Buffett, para convertir cada salario en una oportunidad de crecimiento y libertad financiera. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar para siempre la forma en la que ves y usas tu dinero. Desarrollo del tema. Parte 1. El primer error que cometen millones de personas cada mes no es gastar mucho, sino gastar sin pensar. Tan pronto reciben su salario, experimentan una liberación emocional tan intensa que pierden de vista su realidad financiera. Esta reacción química tiene nombre y explicación. Se trata de una descarga de dopamina, la hormona del placer, que el cerebro libera al ver el aumento en el saldo bancario. Esta reacción nos impulsa a buscar más satisfacción inmediata, como si mereciéramos un premio por trabajar tan duro. Y ahí es donde el dinero comienza a desaparecer. Imagina que acabas de recibir tu salario. En lugar de pensar en tus obligaciones o en tus metas a largo plazo, lo primero que haces es comprar eso que tenías en tu lista de deseos desde hace semanas. Un nuevo celular, ropa, cenas y lo peor,
Compras a meses sin intereses que te comprometen por años. Lo triste es que este comportamiento no solo es común, es completamente normalizado. Y las empresas lo saben. Por eso las promociones más tentadoras aparecen justo en los días de pago, empujándote a gastar antes de pensar. Pero hay una alternativa. Los millonarios no gastan al recibir su dinero. Ellos planean, analizan y ejecutan con precisión quirúrgica. No necesitan ser genios financieros. Lo que los distingue es la disciplina y el hábito. ¿Sabías que Warren Buffett vive en la misma casa desde 1958? Esto no es casualidad. Es un reflejo de una mentalidad que prioriza el valor sobre el lujo, la libertad sobre la apariencia. Esa misma mentalidad es la que tú puedes desarrollar hoy mismo con pequeñas decisiones que suman con el tiempo. Una de las estrategias más poderosas es establecer lo que se llama tu línea base financiera. Esto significa identificar cuáles son los gastos absolutamente esenciales para tu vida y tu bienestar y separarlos del resto. Servicios básicos, alimentos, transporte, renta o hipoteca, medicamentos y un fondo para imprevistos. Todo lo demás entra en una categoría secundaria. Cuando tomas control consciente de tu línea base, puedes detectar con claridad cuáles gastos se disfrazan de necesidad pero solo están drenando tu libertad. Ahora, una vez definida tu línea base, el siguiente paso es automatizarla. Esto significa que debes configurar transferencias automáticas desde tu cuenta principal hacia una cuenta separada destinada exclusivamente a cubrir estos gastos esenciales. De esa forma, no te darás la oportunidad de gastar ese dinero en cosas que no están dentro del plan. También ayuda a eliminar el factor emocional de cada decisión financiera, porque ya está decidido con anticipación. El dinero fluye hacia donde debe ir, no hacia donde la emoción quiere llevarlo. La clave está en mantener ese estilo de vida incluso si tus ingresos aumentan. Muchas personas cometen el error de subir sus gastos al mismo ritmo que aumentan sus ingresos. Eso crea una ilusión de progreso que en realidad los mantiene estancados. Si ganas un 10% más, guarda ese incremento. No lo absorbas en más gastos. Esta práctica se llama vivir por debajo de tus posibilidades y es uno de los secretos más antiguos y efectivos para construir riqueza real a largo plazo. Desarrollo del tema. Parte 2. ¿Qué haces con el dinero que sobra después de cubrir tu línea base? Aquí entra en juego otro concepto fundamental, el fondo de emergencia. Este fondo es tu escudo contra las sorpresas desagradables de la vida. No es para vacaciones ni para promociones irresistibles. Es dinero reservado exclusivamente para emergencias reales como pérdida de empleo, enfermedades, reparaciones urgentes o situaciones familiares imprevistas. Y no tenerlo es como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. El tamaño ideal de este fondo es de 3 a 6 meses de tu línea base financiera. Si tu estilo de vida cuesta 15,000 pesos al mes, entonces deberías tener entre 45,000 y 90,000 pesos guardados. No necesitas reunir esa cantidad de golpe. Puedes empezar con el 5% de tu salario y aumentar gradualmente. Lo importante es establecer el hábito de contribuir a ese fondo cada vez que cobres. Es un ahorro que no se toca, salvo en caso de emergencia comprobada, no de antojo impulsivo. Ahora hablemos del enemigo invisible de tu libertad financiera: las deudas de alto interés. Cada peso que pagas en intereses es un peso que no puedes invertir ni ahorrar. Las tarjetas de crédito con tasas del 40, 50 o incluso 80% son auténticas trampas disfrazadas de conveniencia. El método más eficaz para salir de ellas es el llamado método bola de nieve. Pagar primero la deuda más pequeña, mientras se mantienen pagos mínimos en las demás, para así generar impulso psicológico y mantener la motivación. Y si recibes dinero extra como un bono, devolución de impuestos o ingreso inesperado, no lo gastes. Utilízalo para acelerar tu salida de las deudas. Esta técnica se conoce como copos de nieve o snowflaking. Cada pequeño ingreso suma y acelera el proceso. Y si sientes que no puedes más, recuerda esto: cada peso que eliminas de tus deudas es un paso hacia tu libertad. Una vez que estés libre de deudas de consumo, tus finanzas darán un giro radical. Tendrás más para ahorrar, invertir y disfrutar con tranquilidad. Ahora sí, llegamos al paso que todos esperan pero pocos entienden: invertir. No necesitas ser millonario para empezar. Puedes invertir desde montos tan pequeños como 500 pesos semanales. Lo que importa no es el tamaño de tu inversión, sino la constancia y el tiempo. El interés compuesto, que Albert Einstein llamó la octava maravilla del mundo,
funciona mejor cuanto más tiempo lo dejes trabajar. Si inviertes poco pero con disciplina, puedes construir una fortuna a largo plazo sin darte cuenta. La mejor forma de empezar es con fondos indexados, que replican el comportamiento de todo el mercado. Son seguros, diversificados y requieren muy poco conocimiento técnico. Plataformas como GBM Plus en México o TIA en Colombia te permiten comenzar fácilmente. Lo importante es automatizar también esta parte. Programa una transferencia automática a tu cuenta de inversión el mismo día que recibes tu salario. Así como hiciste con tu línea base y tu fondo de emergencia, también harás crecer tu futuro sin esfuerzo diario. Desarrollo del tema. Parte 3. Una vez que comienzas a invertir y a automatizar tus finanzas, llega el momento de abordar un tema que pocas veces se discute con la seriedad que merece: el valor de tu tiempo. Muchas personas son extremadamente conscientes del dinero que ganan, pero completamente inconscientes del tiempo que gastan. Y esto es un error fatal, porque mientras el dinero puede perderse y recuperarse, el tiempo es el único recurso que jamás vuelve. Cada minuto que pasa es un minuto que se fue para siempre, y sin embargo, lo malgastamos sin pensarlo. Vamos a hacer un ejercicio revelador. Toma tu ingreso mensual, digamos 15,000 pesos. Divídelo en 360 horas al mes, que es el promedio de tiempo laboral. Eso te da un valor por hora de 94 pesos aproximadamente. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo pierdes cada semana haciendo cosas que podrías delegar por menos de ese monto? Por ejemplo, limpieza, lavandería, filas interminables o tareas administrativas. Si puedes pagar a alguien para hacer eso por menos, y tú usas ese tiempo en algo productivo, has multiplicado tu riqueza. Esto se llama tercerización inteligente, y no se trata de ser flojo, sino estratégico. Javier, un diseñador freelance, ganaba 300 pesos por hora. Contrató a una persona para limpiar su casa por 200 pesos la hora. Ese mismo tiempo lo utilizó para trabajar en proyectos paralelos y generó ingresos adicionales. Pagó por recuperar tiempo, y con ese tiempo ganó más dinero. Esta es una de las formas más efectivas de transformar dinero en tiempo y luego tiempo en dinero. Pero ojo, esto solo funciona si el tiempo liberado se usa con propósito. Ahora bien, otro enemigo silencioso del progreso financiero es lo que llamamos economía de pobreza. Es ese hábito de gastar enormes cantidades de tiempo para ahorrar cantidades mínimas de dinero. Por ejemplo, pasar 2 horas buscando el supermercado más barato para ahorrar 50 pesos, o dedicar todo un domingo a hacer trámites que podrías resolver en línea con una aplicación en 15 minutos. Este tipo de decisiones no te hacen más inteligente financieramente, te hacen más lento, más agotado y menos eficaz en tu desarrollo personal y profesional. La optimización del tiempo no solo te vuelve más productivo, también reduce tu nivel de estrés. Estudios han demostrado que las personas que aprenden a gestionar mejor su tiempo reportan niveles de felicidad y bienestar significativamente mayores. ¿Por qué? Porque sienten que tienen control, que están avanzando, que su esfuerzo diario tiene un propósito claro. Esto también impacta directamente en tus finanzas. Una persona que organiza su tiempo de forma eficiente puede generar más valor, aprender nuevas habilidades y acceder a mejores oportunidades laborales. Una técnica práctica que puedes aplicar hoy es la creación de tu lista de no hacer. En ella vas a escribir todas aquellas actividades que te quitan tiempo y no te aportan nada significativo, ni emocional ni financieramente. Redes sociales excesivas, televisión sin sentido, conversaciones vacías, traslados innecesarios. Elimina o reduce todo lo que nos sume. Cada hora que liberas puede usarse para mejorar tus finanzas, tu salud, tus relaciones o tu conocimiento. Al final del día, no se trata solo de administrar dinero, sino de administrar tu vida con sabiduría. Desarrollo del tema. Parte 4. El siguiente paso para alcanzar la verdadera libertad financiera es quizás el más difícil de todos: dejar de compararte con los demás. En la era digital estamos constantemente bombardeados por imágenes de éxito, riqueza y lujo que, en la mayoría de los casos, no son reales. Autos rentados, viajes financiados con deudas, estilos de vida sostenidos con tarjetas de crédito. Y sin embargo, nos sentimos fracasados por no tener eso. Esta comparación constante no solo daña tu autoestima, también sabotea tus decisiones financieras. La verdad es que la mayoría de las personas que parecen estar viviendo en abundancia están en realidad atrapadas en un ciclo de apariencias y deudas.
Pero como tú solo ves la fachada, crees que estás en desventaja. Lo importante es cambiar la métrica con la que evalúas tu progreso. En lugar de mirar lo que otros muestran, compárate contigo mismo hace 6 meses. ¿Has reducido tus deudas? ¿Has comenzado a ahorrar? ¿Has aprendido algo nuevo que aumenta tu valor en el mercado? Esas son las métricas que realmente importan. Teresa, una enfermera de Guadalajara, vivía comparándose con sus amigos que viajaban constantemente y compraban autos nuevos. Se sentía estancada hasta que decidió desintoxicarse de las redes sociales durante un mes. En ese tiempo se enfocó únicamente en sus propios objetivos: ahorrar, invertir y reducir gastos innecesarios. El resultado fue sorprendente. No solo mejoraron sus finanzas, también disminuyó su ansiedad. Se dio cuenta de que muchos de esos amigos que envidiaba estaban endeudados y que ella estaba construyendo un patrimonio real, aunque invisible. Para ayudarte en este proceso, te recomiendo que empieces a registrar tus avances financieros en un diario. Cada vez que hagas una acción positiva, como ahorrar, pagar una deuda, invertir o aprender algo nuevo, anótalo. Verás cómo ese pequeño registro te motiva, te enfoca y te recuerda que sí estás avanzando. Esta práctica también te da perspectiva en los momentos en que sientas que no estás logrando nada. Volver a leer tus avances te ayudará a seguir adelante con determinación. Otro concepto poderoso es el de las millas financieras recorridas. No todos partimos del mismo punto. Hay quienes nacieron con privilegios y otros que han tenido que empezar desde 0 o incluso desde -10. Compararte con alguien que tuvo todo resuelto desde el principio no solo es injusto, es inútil. Tu verdadero progreso se mide en función del camino que tú has recorrido, de los obstáculos que has superado y de la distancia que has logrado avanzar con los recursos que tuviste. Y eso, nadie más puede valorarlo mejor que tú. Finalmente, entiende que la libertad financiera no es un destino glamoroso lleno de lujos. Es la capacidad de vivir sin miedo al próximo pago, de tomar decisiones basadas en tus valores y no en tus deudas, de dormir tranquilo sabiendo que tu dinero trabaja para ti. Eso es libertad, y está al alcance de todos los que decidan seguir este camino. No se trata de suerte, ni de herencias, ni de ingresos extraordinarios. Se trata de aplicar los principios correctos durante el tiempo suficiente, con disciplina, humildad y paciencia. Desarrollo del tema. Parte 5. Ahora que estás encaminado en el proceso de tomar el control total de tu vida financiera, es momento de hablar de un principio que los millonarios entienden con claridad y que la mayoría de las personas ignoran por completo: la relación entre conocimiento y crecimiento económico. La educación financiera no se trata solo de saber qué es una tasa de interés o cómo funciona una tarjeta de crédito. Se trata de cambiar la forma en la que piensas sobre el dinero, las decisiones que tomas con él y el impacto que esas decisiones tienen en tu futuro. Lo más poderoso de esta educación es que puede comenzar en cualquier momento y con cualquier nivel de experiencia. No necesitas una carrera en economía ni un máster en finanzas. Solo necesitas curiosidad, voluntad y la humildad suficiente para reconocer que hay cosas que aún no sabes. Y aquí está el punto clave. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre dinero, estás construyendo un puente entre tu situación actual y tu futuro deseado. Ese puente se refuerza con libros, cursos, mentorías, videos como este y, sobre todo, acción constante. Una inversión de bajo costo pero de altísimo retorno es invertir en ti mismo. Puede ser un curso de habilidades digitales, una certificación profesional, aprender un nuevo idioma, mejorar tus habilidades de comunicación o incluso técnicas para manejar el estrés. Todo lo que aumente tu valor en el mercado laboral es una inversión que puede multiplicar tu ingreso potencial a lo largo de los años. Piensa en esto. Si hoy inviertes 5,000 pesos en un curso que te permite conseguir un empleo mejor remunerado, ese curso se pagará solo en el primer mes y luego seguirá generando retorno. Pero también existe otra dimensión de la educación financiera, el entorno en el que te mueves. Rodéate de personas que hablen de ideas, proyectos y soluciones, no solo de problemas. Únete a comunidades donde se comparta información valiosa, donde puedas aprender y donde tus preguntas sean tomadas en serio. El dinero es un tema que debe dejar de ser tabú. Cuanto más hablamos de él, más aprendemos, más normalizamos su buen uso y más fácil se vuelve construir hábitos saludables que beneficien a todos. Una estrategia que recomiendo con fuerza
es crear tu propio plan de estudio financiero personal. Así como organizas tu tiempo para otras actividades, dedica al menos 30 minutos al día para aprender sobre finanzas. Puedes leer artículos, ver videos, escuchar podcasts, tomar apuntes y, sobre todo, reflexionar sobre cómo aplicar lo aprendido a tu vida real. Este tipo de aprendizaje diario crea una acumulación de sabiduría que se convierte, con el tiempo, en una poderosa brújula financiera que te guía con seguridad. Y aquí viene un punto esencial que no puedes pasar por alto: la paciencia. Vivimos en una era donde se nos ha enseñado que todo debe ser rápido. Resultados inmediatos, recompensas instantáneas, gratificación al instante. Pero las finanzas no funcionan así. El dinero, bien manejado, crece con el tiempo. Se multiplica en silencio, lejos de la atención pública, en pequeñas acciones repetidas con disciplina. No busques hacerte rico en un mes. Busca aprender a no estar quebrado en 10 años. Eso es mucho más poderoso y mucho más real. Desarrollo del tema. Parte 6. Una vez que comienzas a avanzar con firmeza en el camino de la libertad financiera, aparece una barrera que muchos no ven venir: la mentalidad heredada. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde se repetían frases como «el dinero no crece en los árboles», «los ricos son egoístas», «mejor pobre pero honrado». Estas ideas, aunque dichas con buenas intenciones, se convierten en creencias limitantes que sabotean nuestras decisiones financieras aún sin darnos cuenta. Son programas mentales que dictan cómo nos relacionamos con el dinero desde la infancia. Pero aquí está la verdad: el dinero no es bueno ni malo. Es una herramienta. Es amplificador de lo que ya somos. Si eres generoso, con dinero podrás ser aún más generoso. Si eres responsable, con dinero podrás ser aún más responsable. El problema no es el dinero, sino la relación emocional que tenemos con él. Por eso es tan importante que comiences a reprogramar tu mente. Lee sobre personas exitosas que han usado el dinero para transformar su entorno. Escucha historias de superación económica. Habla contigo mismo en un lenguaje de abundancia y posibilidad. Una técnica práctica para cambiar tu mentalidad es escribir afirmaciones financieras positivas cada mañana. Por ejemplo, merezco tener estabilidad financiera. El dinero fluye hacia mí porque sé administrarlo bien. Cada peso que gasto me acerca a mis metas. Estas frases, repetidas con intención y consistencia, ayudan a contrarrestar años de mensajes negativos. Es como entrenar un músculo que ha estado dormido. Al principio duele, pero con el tiempo se vuelve fuerte y confiado. Además de eso, comienza a hacer visualizaciones. Dedica 5 minutos al día a imaginar tu vida con libertad financiera. ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Qué tipo de decisiones puedes tomar con tranquilidad? ¿A quién ayudas con tus recursos? Estas visualizaciones no son fantasías. Son planos mentales que tu cerebro empieza a trabajar como si fueran reales. Cuando visualizas algo con claridad, tu mente empieza a buscar formas de alcanzarlo. Es ciencia, no magia, y es una de las herramientas más poderosas del desarrollo personal. Pero toda visualización debe ir acompañada de acción. No basta con desear abundancia, hay que trabajar por ella. Haz una lista de hábitos financieros que quieres construir este año. Por ejemplo, hacer presupuesto mensual, revisar tus cuentas todos los domingos, leer un libro de finanzas cada trimestre, hablar de dinero abiertamente con tu familia, reducir tus gastos hormiga, aumentar tus ingresos con un proyecto extra. Marca cada avance como un logro. Celebra tus victorias. Eso genera motivación y consolida tu identidad financiera. Y no olvides el papel de la generosidad en tu bienestar financiero. Parece contradictorio, pero dar con intención también forma parte del ciclo de la abundancia. Cuando compartes una parte de tus recursos, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Tengo lo suficiente, incluso para dar. No tiene que ser una gran cantidad. Pueden ser 10, 20, 50 pesos. Lo importante es la intención. La generosidad rompe el miedo a la escasez y te conecta con un propósito más grande que solo acumular. Porque al final, el dinero solo tiene sentido cuando mejora vidas. Desarrollo del tema. Parte 7. Ahora que has comprendido los pilares fundamentales de una vida financiera sólida, es momento de hablar sobre una de las habilidades más valiosas del siglo XXI. La generación de múltiples fuentes de ingreso. Durante años, se nos enseñó que lo ideal era encontrar un buen empleo, mantenerse estable y esperar que ese salario mensual nos resolviera todos los problemas. Pero hoy,
En un mundo tan cambiante, eso ya no es suficiente. La verdadera seguridad no está en un solo ingreso, sino en la capacidad de crear dinero desde diferentes frentes. No se trata de trabajar el doble, sino de aprender a generar dinero que fluya incluso cuando no estás activo. Este concepto, conocido como ingreso pasivo, es la clave para salir del ciclo de trabajar solo para pagar cuentas. José, un contador de Veracruz, comenzó grabando pequeños videos explicando conceptos fiscales. Al principio lo hacían solo sus amigos. Luego, su canal creció, lo contactaron empresas, y hoy genera más dinero con su contenido digital que con su empleo formal. Y todo empezó con algo que ya sabía hacer. Tú también puedes comenzar desde donde estás. No necesitas esperar el momento perfecto. Necesitas creatividad, compromiso y la decisión de explorar otras formas de ingresos que complementen tu salario actual. Pero no todo ingreso extra debe ser activo. Existen formas de generar ingresos con muy poca intervención una vez configuradas. Por ejemplo, crear un curso en línea que se venda automáticamente, desarrollar una tienda digital con productos de impresión bajo demanda o invertir en instrumentos que generen rentas periódicas como CETES, bonos o fondos inmobiliarios. Lo importante aquí no es buscar volverse rico de la noche a la mañana, sino establecer nuevas corrientes financieras que, poco a poco, alivien la presión sobre tu tiempo. Una regla poderosa es que por cada 10% que logres ahorrar o invertir de tu salario, busques generar un 5% de ingreso adicional desde otra fuente. Si lo haces de forma constante, cada año verás cómo tu dependencia de un solo ingreso se reduce. Esto no solo aumenta tu seguridad económica, sino también tu libertad para tomar decisiones. Ya no tendrás que aceptar condiciones injustas, quedarte en lugares donde no creces o soportar ambientes que no te aportan valor. El desarrollo de fuentes de ingreso también es una vía poderosa para reinventarte. Muchas personas descubren talentos ocultos cuando se atreven a ofrecer servicios, productos o soluciones a problemas comunes. Vicky, una madre soltera de Puebla, comenzó haciendo postres caseros para venderlos a los vecinos. Hoy tiene una marca registrada, emplea a 3 personas y duplicó sus ingresos. Todo comenzó con un paso. No subestimes lo que puedes lograr cuando combinas necesidad con creatividad y constancia. El dinero fluye hacia quienes resuelven problemas con pasión. Desarrollo del tema, parte 8. Ahora bien, una vez que tus finanzas comienzan a estabilizarse, te encontrarás con una nueva tentación, el aumento del estilo de vida. Este fenómeno ocurre cuando, al mejorar tu ingreso, comienzas a gastar más sin darte cuenta. Un mejor celular, ropa más cara, cenas frecuentes, gadgets innecesarios. Todo eso parece inofensivo al principio, pero lentamente puede devorar los avances financieros que tanto te costó conseguir. Aquí es donde entra el concepto de inflación del estilo de vida, una trampa silenciosa que puede destruir tu patrimonio. La inflación del estilo de vida es como un enemigo disfrazado de recompensa. Te dice, te lo mereces, no pasa nada, solo es una vez. Pero una vez que elevas tu nivel de gasto, cuesta mucho volver atrás. Y no solo por el dinero, sino por la expectativa que genera en tu mente. Antes un café de 40 pesos era un lujo, ahora parece normal. Antes comer en casa era suficiente, ahora te parece aburrido. Esta escalada no tiene fin, a menos que tú conscientemente le pongas un límite. Una estrategia efectiva para evitar caer en esta trampa es definir tu estilo de vida ideal con antelación. Es decir, antes de que tus ingresos aumenten, decide cómo quieres vivir realmente, qué es lo suficiente para ti, qué cosas valoras de verdad y cuáles son solo adornos. Por ejemplo, puedes decidir que viajar una vez al año, vivir en una casa cómoda, tener buenos libros y tiempo libre es suficiente para ti. Si tus ingresos crecen, en lugar de elevar tu estilo de vida, puedes acelerar tus inversiones o reducir tus horas de trabajo. Otra técnica útil es la de los escalones de libertad. Establece metas financieras que, al lograrlas, te permitan eliminar una obligación o estrés. Por ejemplo, tu primer escalón puede ser cubrir tu fondo de emergencia. El segundo, pagar todas tus deudas. El tercero, generar ingresos pasivos que cubran tus gastos básicos. El cuarto, alcanzar la independencia financiera. En cada escalón, celebra tu avance, pero no caigas en la trampa de usar ese logro como excusa para gastar más. Usa cada escalón como una palanca para alcanzar el siguiente. También puedes usar una técnica llamada aumento fraccionado. Si mañana rechazas una compra impulsiva, refuerzas la idea de que tú tienes el control. Y si en unos días inviertes una pequeña cantidad,
comienzas a verte como alguien que construye riqueza. No subestimes el poder de estas acciones. No son gestos aislados. Son ladrillos que forman la imagen que tienes de ti mismo. Un error común es pensar que primero necesitas resultados para sentirte exitoso. En realidad ocurre al revés. Primero debes verte como alguien exitoso, actuar en consecuencia y los resultados seguirán. Por eso es tan importante el lenguaje que usas contigo mismo. En lugar de decir, no sé nada de dinero, di, estoy aprendiendo a manejar mi dinero mejor cada día. En lugar de pensar, nunca podré invertir, di, estoy dando mis primeros pasos como inversionista. Estas afirmaciones no son autoengaños, son herramientas de reprogramación mental. Otra técnica poderosa es rodearte de recordatorios visuales que refuercen tu identidad financiera deseada. Puedes pegar en tu escritorio una frase inspiradora como «Yo administro mi dinero con sabiduría» o colocar en tu billetera una nota que diga «¿Esto me acerca a mi libertad financiera?». También puedes usar fondos de pantalla con tus metas escritas o alarmas en tu celular que te recuerden tus prioridades. El entorno influye fuertemente en tu comportamiento. Si lo diseñas con intención, puede ayudarte a tomar mejores decisiones de manera automática. Comenta esto abajo y lo decretarás. Hoy empiezo a vivir en riqueza total. Recuerda que toda transformación financiera sostenible está profundamente ligada al desarrollo personal. La forma en que manejas tu dinero es un reflejo directo de tu nivel de autodisciplina, autoestima, paciencia y visión. Por eso, trabajar en ti mismo es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Lee libros que te fortalezcan. Rodéate de personas que te eleven. Establece límites claros. Aprende a decir no. Prioriza tu bienestar mental. Porque cuanto más fuerte seas tú como persona, más fuerte será tu estructura financiera. Y finalmente, entiende esto. Tu historia financiera pasada no define tu futuro. No importa si en el pasado cometiste errores, perdiste dinero, caíste en deudas o fuiste irresponsable. Lo único que importa es lo que decidas hacer hoy. El futuro no tiene por qué parecerse al pasado si tú decides actuar de forma diferente en el presente. Eres el autor de tu propia historia económica. Cada día es una nueva página en blanco. ¿Qué historia vas a escribir hoy? Desarrollo del tema. Parte 10. Una vez que tu identidad financiera comienza a transformarse, surge un fenómeno increíble. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Esto se debe a que tu mente, al dejar de enfocarse en la escasez, empieza a enfocarse en la creación. Y uno de los mejores usos de esta nueva claridad es identificar y aprovechar oportunidades de crecimiento financiero en tu entorno. No necesitas ser un genio para encontrar oportunidades. Solo necesitas aprender a observar con otros ojos y a preguntar con frecuencia, ¿cómo puedo agregar valor aquí? ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión, te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.